Bueno, decidí hacer este video porque como mi público objetivo son escritores noveles, o sea, que todavía no han publicado su obra y que probablemente no hayan trabajado nunca con un lector profesional o con un editor. Entonces, para explicar un poco cómo es el trabajo y especialmente cómo es que yo trabajo. En el caso de la edición, es un trabajo conjunto entre el autor y el editor y se divide en 3 etapas. En la primera etapa, el editor hace una primera lectura del manuscrito y elabora un informe preliminar. Este informe es un diagnóstico de cuáles son las fortalezas y las debilidades del texto y concretamente en qué habría que trabajar. Es decir, a nivel de la estructura, de la historia, qué es lo que hay que reforzar. Por ejemplo, ¿convendría cambiar esa estructura? ¿O falta desarrollo? ¿O falta caracterización de los personajes? ¿O hay que fortalecer el conflicto? ¿O trabajar un poquito más el final? Bueno, cada texto va a tener sus cosas, así que para eso es este primer informe, para hacer un diagnóstico de cuáles son los puntos que hay que trabajar. Por supuesto que para hacer este informe el editor tiene que leer esa obra. Entonces, esa lectura y ese informe es lo primero que se cotiza, lo primero que como autor vas a pagar y la primera devolución que vas a tener. Ahora bien, si después de esa devolución vos tenés ganas de trabajar ese texto y continuar en el proceso de edición, entonces empezamos a trabajar juntos de esos puntos que se señalaron en el informe preliminar, ¿cómo hacemos para resolverlos? Y empezamos a trabajar todo lo que es la parte de la estructura juntos. Pero más que nada, esa parte de estructura, de mejorar lo que tiene que ver con el contenido de la historia, es algo que tiene que hacer el autor. Así que más allá de las sugerencias, las recomendaciones y el apoyo y el seguimiento, como autor tenés que escribir. O según el caso, a lo mejor hay partes que eliminar. Pero la cuestión es que después de ese primer trabajo, de esta primera etapa, el texto va a quedar modificado. Entonces, para pasar a la siguiente etapa, que es la edición de estilo, se vuelve a hacer una nueva cotización del trabajo con la nueva cantidad de páginas y de caracteres con espacios que tenga este nuevo texto. ¿Y en qué consiste la edición de estilo? Aunque se llame edición o corrección de estilo, no tiene nada que ver con cambiar o modificar tu estilo como autor. No cambia tu voz, no cambia la historia, no cambia la idea que tenías con esa historia. Lo que hace el corrector de estilo es mejorar o pulir la parte del lenguaje, cómo se expresan las cosas. Entonces se hace hincapié en la voz del narrador, en la voz de los personajes, en la sintaxis, la elección minuciosa de las palabras, las descripciones, los recursos como metáforas, por ejemplo. Y esta parte, sí, como la hace el editor o el corrector de estilo, consiste en ir marcando en el texto, en el archivo de Word, la palabra, la oración, el párrafo que se va a sugerir una modificación y se pone en comentario. ¿Sí? El editor no mete mano directamente en el texto, no cambia las cosas, sino que las sugiere como comentarios al costado. Entonces, una vez terminada toda la edición de todo el texto, se le devuelve al autor y el autor es el que hace las modificaciones que considera según lo que acepte o lo que quiera modificar en base a las sugerencias del editor, pero es él el que lo hace, el que toca el texto. Cuando la edición de estilo ya está terminada, la última etapa es la corrección ortotipográfica. En mi caso, yo esta corrección la doy como opcional porque hay profesionales que se dedican exclusivamente a este tipo de corrección. Entonces vos podés elegir si querés continuar conmigo o contratar a otro profesional para que haga esa parte. Pero como yo también me formé para poder hacerlo, entonces lo ofrezco como posibilidad. Y esta es la última etapa, cuando ya todo lo que tiene que ver con el contenido está cerrado. O sea, ya la estructura, la historia, los personajes, todo está terminado. Lo último que queda son los detalles, es decir, los errores ortográficos, lo que tiene que ver con los signos de puntuación,
la gramática, ¿sí? Los tiempos verbales, las cuestiones visuales, que esté justificado el texto, que no queden espacios en blanco que no sean intencionales, que se unifique un criterio, por ejemplo, en el uso de negritas, de cursivas, cuando algo va con mayúscula. Bueno, todos esos últimos detalles para hacer que el texto quede impecable. Y la forma de trabajar, ahí sí, es el corrector el que toca el texto, porque por ejemplo, que una palabra se escriba con C y está escrita con S y haya que corregirla, bueno, no se necesita, digamos, el consenso del autor para hacer esa corrección, porque es un error. Entonces directamente el corrector modifica el texto. Pero para que vos como autor sigas teniendo control de tu texto, esos cambios se hacen con la herramienta de Word de revisión de cambios, para que vos puedas ver. Vas a ver el Word con, por ejemplo, donde se haya eliminado algo o cambiado algo, lo vas a ver tachado y vas a ver en rojo para que sepas exactamente en dónde se tocó el texto. Y listo, eso es lo último. Una vez que queda completamente limpio, ya te queda listo para hacer lo que quieras. Mandarlo a editoriales, buscando una publicación tradicional. Podés autoeditarlo, o sea, ya te queda listo para que un maquetador lo pueda hacer el diseño y eso pueda ir a impresión. Queda listo para presentarlo a concursos, a convocatorias, para publicarlo en redes sociales. Pero lo importante es hacer este trabajo conjunto con alguien que tenga una mirada objetiva. ¿Por qué? Porque el autor, al estar tan metido en esa historia y al haber revisado tantas veces y al haberlo leído tanto, siempre hay algo que se le va a pasar por alto. Hay veces que como ese mundo imaginado está en la cabeza del escritor, no se da cuenta que está faltando información, que está dando por sentado cosas que en realidad no se entienden. Entonces, el objetivo es hacer un trabajo en equipo que potencie tu manuscrito en función de esa historia y esa idea que tuviste como autor. Bueno, así que si quieres que trabajemos juntos, te invito a contactarme en cualquiera de los enlaces que están en la descripción. Si antes de empezar a trabajar todavía tenés dudas, también me puedes consultar. Y ojalá trabajemos juntos porque me encantaría ayudarte.